Te cuento que, según la historia, el protestante Martín Lutero fue el primero en decorar un árbol de Navidad. Viendo las estrellas brillar entre las ramas, decidió mostrar lo mismo a sus hijos, llevando un árbol a su casa y poniéndole velas en él. Bueno, yo tengo el honor de tener acá en Hora de Té al licenciado doctor César Zapata. Es, bueno, vamos a decir que eres, además de docente en el área de psicología, eres un investigador y tienes una trayectoria de un espíritu crítico. Has ganado premios en el área de poesía también. Eres un honor para la República Dominicana, no solamente para nosotros acá en Hora de Té. Así que como poeta, como ensayista, como psicólogo, como pensador, pues te reconozco y honro tu presencia en esta tierra. Así que gracias por aceptar la invitación aquí a compartir ese saber que no necesariamente eres muy amable con lo que quiere la gente oír, pero es lo que necesita oír la gente. Así que Bueno, me siento siempre muy cómodo de estar en tu programa, pero además muy honrado de contar con tu amistad y con tu, bueno, sobrevaluación de las pocas cosas que intentamos hacer en esta existencia, ¿verdad? Y en este país. Yo digo siempre, Mirta, que escribir en República Dominicana es un desafío bastante interesante porque nos topamos con muchas barreras, barreras editoriales, barreras con respecto a las universidades que no tienen ya tanto protagonismo con la investigación y con la extensión cultural, barreras con cada vez menos lectores, una competencia terrible con programas de mal gusto, ¿verdad? Con lo que yo llamo pornografía mediática. Al final queda uno más con el placer de escribir el texto, ¿verdad? Más que con la idea de que pueda llegar impactar a una cantidad de personas. Yo recuerdo cuando trabajaba para el Ministerio de Cultura que nos obligaban a hacer un plan que se llama, en el sector público, se llama POA, Plan Anual de Acciones, ¿verdad? Pero ese POA era una falsedad porque tenía una parte que decía, ¿a cuántas personas impactaría? Y yo decía, bueno, no sé. Yo organizaba en Puerto Plata unos eventos y cuando llegaban 15 personas era un escándalo, había muchos, ¿verdad? así, así es. Y yo coordinaba los premios nacionales, los premios anuales de literatura. ¿Y a cuánto tú vas a impactar? Bueno, los ganadores de los premios tú vas a impactar solamente. Y así por el estilo, es una batalla donde los molinos de viento son reales, no son una imaginación. Son reales y más reales de lo que uno quisiera, Tristemente. lamentablemente. Tú Ujú, sabes que en Intex, donde tuve la oportunidad de estar un año en mis inicios de la carrera, yo ujú. gané el segundo premio de pintura. Entonces me dice, ¿cómo ganaste el segundo premio? Y yo le decía a la gente, echando un poquito de broma, sí, éramos dos concursantes. Sí, Bueno, así, era así. un poco exagerado, o sea, era una caricatura, pero no era mucho más que eso tampoco. Bueno, bueno, Éramos bueno. pocos. Y Pero entre esos pocos, yo que fuera el segundo, bueno. yo pienso a veces, ¿verdad? Porque a veces soy medio pesimista, pero a veces me dejo seducir, por ejemplo, del optimismo de Eduardo Galeano, que decía que una vez un estudiante le preguntaba qué cosa era la utopía, ¿verdad? Si era una cosa útopos, un lugar que inexistente, un lugar al que nunca se podrá llegar porque no existe. Y entonces Eduardo Galeano le respondía, bueno,
La utopía es una cosa que nos ayuda a seguir avanzando. Es decir, el propósito no es llegar allá a ese lugar imposible, pero tampoco es quedarse a mitad de camino, quedarse con los brazos cruzados. La utopía me impulsa a seguir hacia adelante. Y esa frase suena interesante porque en ese proceso de ir hacia la utopía, tal vez uno no logra la utopía perfecta, pero sí puede introducir algunos cambios. Si no impactar muchas vidas, por lo menos impactar la propia, que ya es Así mucho, es, que ya es ¿entiendes? mucho. Entonces, nada, yo escribo y me mantengo investigando, compro libros, leo libros, escribo libros cuando es posible, me autofinancio los libros, aprovecho para decir esto en tu programa, como ocurre con la mayoría de los escritores de este país. No importa cuánto prestigio tengan, no existe una política editorial, aunque existe una cosa que se llama editora universitaria, no cumple su papel y existe una que se llama Editora Nacional y tampoco. Cuando la Editora Nacional en un año publica 10 o 12 libros, entre ellos los premios anuales de literatura, hacen una fiesta, lo celebran. Yo recuerdo una vez en una de las ferias del libro que el país invitado era Venezuela y una pequeña editorial, pequeñita, de Venezuela que se llama El Perro y la Rana, no sé si todavía existe, tenía 366 libros publicados en el año. Como si hubiera, entonces ellos decían con algarabía, es que el año es bisiesto. Sacamos un libro por día. Y aquí, Wow. y aquí en Dominicana, la editora dominicana tenía 100 y pico de libros en ese momento, en esa feria. No me refiero a los de ahora, no quiero herir susceptibilidades de nadie. En esa feria específica había 100 y tantos libros publicados durante toda la gestión de esa administración de cultura de la época. Es decir, toda la gestión había logrado 100 y pico de libros, mientras que una editorial pequeña de tierra firme había logrado publicar 366 libros, para que tú Bueno, entiendas. eso es todo un tema porque después que tú, bueno, publiqué en el 2008, 2009, y Cuesta me pidió 10 libros y yo decía, Dios mío, ¿y qué yo hago ahora con estos 990 que me quedan aquí en cajas? Eso era Fue para llorar. la única librería existente en la capital, la única. Es Ujú. decir, y tú eres afortunada que te pidieron 10 libros, porque ellos piden 5 generalmente. Y te cuento una anécdota también con Cuesta. Yo publiqué un libro de cuentos que tuvo cierta acogida. Yo pude vender una edición de unos 300, 400 libros con la ayuda de compañeros, de colaboradores, de personas que lo colocaron aquí y allá. Pero en Cuesta uno quiere visibilizar la obra, entonces uno pone en Cuesta. Ellos me tomaron 5 libros, los libros se vendieron. Entonces ellos me llaman para que yo le traiga 10 más y yo estoy muy contento. Cuando voy me dice, ok, vaya a cobrar. Primero, un 65%, porque el 35% de la librería. Y segundo, ir a la avenida Luperón, en las afueras de la ciudad, para recoger un cheque y luego ir al banco. En lo que tú haces todo eso, ya tú gastaste ese 35% en gasolina. Y yo le dije, mire, como yo soy un viejo cliente de aquí, quiero colaborar donando ese cheque, quédense con él. Y nunca lo fui a buscar. No por un tema de arrogancia, sino porque no era negocio. Qué Claro. sé, un libro que costaba 500 pesos, 5 por 4, 20. Entonces tú tenías que ir al kilómetro no sé cuánto de la Luperón, de ahí ir a buscarlo, luego ir a cambiarlo, etcétera. Es decir, perder tiempo, gasolina, etcétera, para cobrar 2.000 pesos. Era una cosa absurda realmente. Pero Bueno, y ni esa es que la hablar realidad. de los que se quedan con los libros y no te lo pagan, porque, bueno, ese es otro tema. Vamos a tener estas conversaciones incómodas que, como decimos en psicología muchas veces, esas conversaciones incómodas hay que tenerlas para poder sanar.
ciertas Así es. cosas. Y de eso se trata el tema de hoy, que como no tenemos mucho tiempo, aunque este tema de los libros es muy importante e interesante abordar en otra ocasión, yo quiero que abordemos ese tema que tú me decías que no era políticamente correcto, eso de la política de la cancelación. Esa psicología, tú me dijiste que había escrito un artículo acerca del tema y nos interesó que tú lo abordaras en el programa. Así que cuéntame Bueno, un poco de qué es lo que está ocurriendo y qué tú consideras que es tan preocupante en este momento sí, en nuestro mundo. lo primero que preocupa es que los intelectuales dominicanos no se han interesado por el tema o lo desconocen de una manera garrafal. El PEN, el PEN dominicano, que ya tenemos aquí, el PEN Club de autores, fundado por Aquiles Julián, abrió un tema de debate sobre el asunto y era evidente que solo Aquiles y quien les habla conocíamos algo sobre el tema de la cultura de la cancelación. Los demás estaban hablando porque al dominicano le encanta opinar aunque no sepa de qué se trata. La cultura de la cancelación es un término que se acuñó hace poco para visibilizar una práctica muy fea, que es la de silenciar la disidencia. Una práctica que tenía sentido en las dictaduras, tenía sentido en la época de la Guerra Fría, en la época de los regímenes duros, pero que en la democracia parece una charada, un mal chiste. Y la cultura de la cancelación comienza a tomar cuerpo, sobre todo en los movimientos LGTBQ, por el tema de la sensibilidad, lo que se ha llamado la cultura de cristal, que implica que son más susceptibles que el resto de la humanidad, ¿verdad? Cualquier cosa puede resultar ofensivo. Entonces, las personas tenemos que estar pisando sobre papel de arroz, porque cualquier cosa que digamos puede resultar ofensiva. Eso que en principio podía significar, qué sé yo, una reprimenda por parte de cualquiera de esas personas de la comunidad, se ha convertido en una normativa. Y en las universidades norteamericanas se ha asumido esa política de restringir los discursos que puedan resultar ofensivos para minorías, hasta el extremo de llegar a suspender y a cancelar la circulación de obras, tanto de ficción como ensayos, que pudieran contener algún concepto o algún término que para ese sector resultara ofensivo. Aunque eso no ha llegado todavía a República Dominicana, obviamente, como digo en mi artículo, nosotros que somos un país subordinado culturalmente hablando, seguro que vamos como alienados a recoger ese modelo y aplicarlo pronto aquí en República Dominicana. Ya hay más de 10.000 títulos de obras que han sido canceladas como lectura en las universidades norteamericanas porque se supone que su contenido tiene elementos que pueden herir susceptibilidades. Ya se sabe que tampoco se puede trabajar con los libros infantiles de aquellos famosos cuentos de hadas, porque allí aparece una figura patriarcal siempre salvando a una damisela en peligro, lo que implicaría también un discurso machista según esta comunidad, y por tanto no deberíamos educar a nuestros hijos con ese modelo. Entonces, eso ha generado situaciones tan extremas como que en Yale University, no en la Universidad de San Juan de la Maguana o en la Universidad Provincial del Norte, no, no. Estamos hablando de una de las universidades más ranqueadas del mundo. Está en todos los rankings entre los primeros 3 lugares. Se lanzó un documento, una circular, donde se le impedía a los jóvenes que sus disfraces, bueno, se les sugería que sus disfraces no lesionaran la susceptibilidad de nadie. Entonces, una profesora de ciencias sociales de esa universidad, un poco mofándose de esa circular,
le decía a los estudiantes, bueno, ustedes se pueden disfrazar lo que usted quiera, porque a fin de cuentas es sencillamente un disfraz de Halloween. Estamos en la época para celebrar a Halloween. Entonces, usted tiene dos posibilidades, o se disfraza de lo que quiera o no disfrazarse. Pero en una celebración no tiene sentido la coacción, ¿verdad? La limitación. Bueno, pues esa profesora recibió amotinamiento de sus estudiantes porque había, según ellos, allí un injerencismo cultural, y ese amotinamiento terminó en la salida de esa profesora. Primero la suspendieron por unos semestres y ella decidió retirarse de la universidad junto con su esposo. Dos prominentes investigadores de las ciencias sociales terminaron fuera de las aulas por esto. Pero ellos no son los únicos, podríamos tener un largo historial de personas. Ahora, recientemente en Argentina, la comunidad de escritores está un poco quejándose también de que en Argentina, sobre todo en la ciudad, Buenos Aires, en la capital, ha comenzado esta ola de persecución de determinadas obras y autores que según ellos no deben permitirse que se pongan a circular en las universidades. Eso es un tema verdaderamente preocupante porque estamos volviendo a la quema de libros de Adolfo Hitler, a las persecuciones ideológicas, me acuerda, y lo menciono en mi artículo, me recuerda a una película muy interesante que se llama La vida de los otros, donde en el periodo de transición antes de la caída del muro, en la década de los 80, 84, 83, 84, todavía la Stasi, que era el servicio secreto del lado que dirigía la izquierda, ¿verdad? Porque donde quiera se cuecen habas. Esto es ambidextra esta situación. Había un señor que se dedicaba a grabar todo lo que los escritores decían para saber si lo que ellos escribían era cónsono con las políticas del Estado. De lo contrario, eran perseguidos y se quemaban sus manuscritos. Entonces, él terminó sintiéndose identificado con el escritor que él estaba escuchando. Y, y entonces la Stasi, el servicio secreto, ya que él no mandaba ningún informe sobre lo que estaba haciendo ese escritor, entraron abruptamente a la casa para llevarse los papeles y la máquina. Y cuando él tenía la máquina oculta en el piso, un falso piso, cuando él volvió a la casa corriendo y ve que la máquina está intacta y que está ahí los papeles, él pensó, oye, alguien me está protegiendo, y vio una huella de la tinta que él usaba en la máquina, lo que quiere decir que alguien vino y ocultó sus materiales. Y así hubo una complicidad entre esas dos personas sin conocerse. Una película muy interesante. Entonces estamos volviendo a eso, a la persecución de las ideas, pero el colmo es que estamos volviendo a la persecución de la ficción. De la ficción. Tú puedes creer que 100 años de soledad está en uno de esos listados de prohibición. Sí. 100 años de soledad está en uno de esos listados. Está Steinbeck, uno de los premios Nobel norteamericanos, está en uno de esos listados. Y así no puedo recordarlo todo, pero sí figuras muy importantes de la tradición literaria que están sufriendo ahora mismo sus obras el peso de la llamada cultura de la cancelación. ¿Y cuál sería la solución? Porque ¿será que ellos son más? O sea, ¿por qué ese impacto sobre... Esa es la contradicción. ¿Es que ellos son minorías realmente o son mayoría? O sea... Exactamente. Muy buena pregunta, porque ahí es que está digamos, la contradicción del asunto. Primero, la primera contradicción es que estamos hablando de grupos que reclaman equidad y participación. O sea, ellos están practicando la exclusión, o sea, ellos piden la inclusión y la tolerancia a sus especificidades, a sus preferencias sexuales, a su manera de ver el mundo, etcétera, pero no toleran la manera de ver el mundo del otro. Esa es la primera contradicción. La otra es que ellos se promueven como un grupo al margen del poder y sin embargo ejercen tanto poder que están impidiendo que circulen obras. Entonces, esa es otra contradicción. ¿En qué mano está el poder? Una gente que son incluso herederos de Michel Foucault, que fue el primero que promovió estas cosas,
Pero sin embargo, Foucault, en uno de sus libros sobre el tema del saber como poder, planteaba que el poder no era estático, que pasaba de una mano a la otra. Y ahora mismo me da la impresión de quienes tienen el poder son los grupos que se llaman a sí mismos minoritarios y que han terminado agrupándose en entidades. O sea, critican ¿Qué critican? critican el grupo, pero sin embargo, ellos terminan agrupándose para imponer sus ideas. Bueno, César, la verdad es que este es un tema que pica y se extiende. Sí, Ya esto hay que mirarlo como con otro carácter y vamos a ver cuál sería la solución a este tema. Yo imagino tu artículo debe estar ya circulando por ahí. Vamos a buscar e investigar sobre la cultura de la cancelación y tenemos definitivamente que hacer algo y no quedarnos de manos cruzadas. O sea, esa cacería de brujas de antes ya no puede ocurrir otra vez en una era como la que estamos viviendo ahora, que es una era del saber, de la investigación, de la búsqueda, donde correcto. se supone que todo el mundo pertenece, hasta lo que se supone que eran normales. O sea, normales porque estaban en la norma, pero parece que ya lo que estaban dentro de la norma ya no son normales más. En este mundo que estamos de cabeza, ¿dónde podemos encontrarte, César Zapata? Mira, yo estoy en las redes, yo tengo todas esas cosas, aunque no frecuento tanto por un problema de tiempo, eh, pero publico todos los domingos en acento.com y ahí también aparecen mis contactos personales para cualquier persona que quiera pues discutir sobre estos temas. Y termino, te robo estos 5 segundos, para decir que lo que hay que hacer, lo que hay que hacer en este momento es elevar una voz de protesta contra esta situación. La normalización de lo otro ahora convierte en anormal lo que estaba establecido y se supone que lo que se pretende es un mundo de integración y participación donde también los que pensamos de una manera divergente tenemos derecho a un espacio. Bueno, que así sea y gracias por tu tiempo, por compartir ese saber. Y aunque no sea políticamente eh, Correcto. correcto, como tú me dijiste, es necesario y nos urge tener esas conversaciones que no son agradables de tener, pero es importante que haya más tolerancia de uno con otros. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones y ustedes, mis amigos de Hora de Té, manténganse ahí que todavía hay más en el contenido del programa.